Hola muchachos, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la prepa de mecánica cardíaca. Este es un tema sumamente importante. A lo largo de la prepa voy a tratar de hacer énfasis y ir repitiendo las cositas más importantes. Deben entender muy bien el proceso del ciclo cardíaco y más allá de aprenderse los conceptos de los parámetros, que si bien es importante que se lo sepan, deben entender las relaciones que estos tienen entre sí y cómo pueden variar dependiendo de la situación fisiológica en la que nos encontremos, ¿ok? Entonces, para repasar un poquito de anatomía, sabemos que el corazón es un órgano que va a estar constituido por aurículas y ventrículos, y por válvulas. Vamos a tener válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoideas o semilunares. Entonces, podemos dividir al corazón en dos cavidades, el corazón derecho y corazón izquierdo. En el caso del corazón izquierdo, tenemos que la válvula auriculoventricular es la válvula mitral y la válvula sigmoidea es la válvula aórtica. Y en el corazón derecho, la válvula auriculoventricular es la válvula tricúspide y la válvula sigmoidea es la válvula pulmonar. ¿Ok? Bueno, repasar anatomía. Importante saber que entonces el corazón va a funcionar como una bomba. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente va a sufrir cambios hemodinámicos de volumen y de presión. Es decir, el corazón se va a llenar, va a llegar un volumen sanguíneo que va a distender el corazón, va a sufrir cambios de presión que van a permitir que a través de la apertura y cierre de válvulas pueda eyectar toda la sangre a través de la aorta hacia los órganos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos que diferenciar muy bien los dos procesos que ocurren, que serían sístole y diástole. La sístole eh, va a ocurrir el proceso de contracción y eyección de la sangre, mientras que en la diástole se va a producir todo lo contrario, se va a producir la dilatación y el llenado. Es importante entender que en el corazón eh, no van a ocurrir ambos procesos simultáneamente en las dos cavidades, es decir, no puede ocurrir sístole ventricular y sístole auricular. ¿Por qué? Porque el corazón estaría completamente contraído y no permitiría que una cavidad se llene mientras que la otra eyecta la sangre, que es lo que siempre debe ocurrir. Es decir, si estamos en sístole ventricular, el corazón está como el ventrículo está contraído y eyectando la sangre, mientras que la aurícula estaría dilatada y llenándose de sangre, que posteriormente, cuando ocurra la sístole auricular, esa sangre que llegó a la aurícula va a poder pasar al ventrículo, que en este caso la aurícula se estaría contrayendo, ¿verdad? En la sístole auricular se contrae la aurícula y eyecta la sangre hacia el ventrículo, que como estaría, estaría dilatado en el proceso de diástole. ¿Por qué? Porque entonces se va a estar llenando, ¿sí? Una cavidad está en sístole mientras que la otra está en diástole. Ok, vamos a comenzar a hablar sobre los parámetros cardíacos. Es importante que se aprendan estos conceptos, pero que entiendan la relación que tienen unos con otros. ¿Ok? Entonces, comenzando por el volumen diastólico final o telediastólico, siempre que tengamos el prefijo tele, significa al final de la diástole, ¿sí? Telediastólico. Entonces, es el volumen que va a tener el ventrículo al final de la diástole y tiene un valor normal entre 110 y 120 mililitros. En cambio, el volumen sistólico, también llamado volumen latido o volumen de eyección, va a ser el volumen que es expulsado del ventrículo en cada latido y tiene un valor normal de 70 mililitros. El volumen sistólico final o volumen de reserva o volumen telesistólico va a ser el volumen que queda en los ventrículos al final de la sístole. Es decir, cuando ocurre la sístole ventricular, que el ventrículo se contrae y está eyectando la sangre, no va a eyectar toda la sangre que tiene el ventrículo. ¿Por qué? Porque va a quedar un volumen de reserva una vez que ocurre la sístole ventricular, que va a ser de aproximadamente 40 o 50 mililitros, y posteriormente cuando ocurra el proceso de diástole ventricular, es decir, cuando el ventrículo se esté llenando, no se va a llenar desde 0 mililitros porque la cavidad del ventrículo no queda completamente vacía, ¿sí? Siempre va a existir ese volumen de reserva que es muy importante, ¿ok? Entonces tenemos que el volumen sistólico, si lo fuéramos a calcular, sería igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, ¿ok? El volumen sistólico que va a ser ese volumen que es expulsado del ventrículo en cada latido, ¿ok? El gasto cardíaco, en este caso, va a ser el volumen de sangre que es eyectado del corazón por unidad de tiempo, ¿sí? Y es el principal determinante de la perfusión mística. ¿Qué quiere decir esto? El gasto cardíaco va a determinar qué tan irrigados van a estar los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Es muy importante este parámetro. En reposo va a ser de aproximadamente 5 litros por minuto. Ahorita vamos a ver igual mejor la fórmula.
y en ejercicio puede aumentar inclusive hasta 30 litros por minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una mayor demanda de oxígeno, entonces eh, necesitamos que llegue más sangre a irrigar esos órganos para poder rendir, para poder cumplir con las necesidades metabólicas, ¿sí? Con las necesidades de oxígeno a nivel pulmonar, a nivel muscular, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico, que acabamos de ver que es nuestro volumen de eyección, por la frecuencia cardíaca, ¿sí? El número de veces que se contrae el corazón por unidad de tiempo. Mientras que la fracción de eyección va a ser la fracción del volumen telediastólico, es decir, la fracción del volumen al final de la diástole que se expulsa en cada sístole. En el proceso de sístole, ¿cuánto porcentaje, digámoslo así, de todo el volumen que está en el ventrículo al final de la diástole, o sea, cuando ya se llenó completamente, se está expulsando, ¿sí? Y se va a relacionar con la contractilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos la contractilidad disminuida, pues se va a expulsar una menor fracción del total de volumen que tenemos en nuestro ventrículo. El valor normal es aproximadamente el 55% y la fórmula para calcularlo es el volumen sistólico entre el volumen telediastólico por 100. Ok, entonces, para resumir aquí, tenemos que nuestro gasto cardíaco va a ser igual a el volumen latido, es decir, el volumen sistólico, que es aproximadamente 70 mililitros, ¿sí? Por la frecuencia cardíaca, que es aproximadamente 70 latidos por minuto. Entonces, el gasto cardíaco va a ser de aproximadamente 4.900 mililitros por minuto o se redondea a 5 litros, ¿ok? Entonces, nuestro volumen sistólico, ¿sí? El volumen latido, el volumen que eyecta el ventrículo por unidad de tiempo, va a depender de varios parámetros. Va a depender del llenado ventricular o la precarga, que va a ser básicamente el grado en el que se estira la fibra miocárdica ventricular al final de la diástole. Igual ahorita vamos a ver en detalle cada uno de estos conceptos, ¿ok? Es para que se vayan haciendo una idea global bueno, este parámetro, ¿sí? Ok, va a depender entonces el volumen sistólico también de la resistencia a la expulsión ventricular, es decir, de la poscarga o esa fuerza que se opone a que el ventrículo se vacíe, de la contractilidad miocárdica, es decir, la capacidad que tiene el ventrículo de contraerse, esas fibras miocárdicas de formar puentes cruzados, y de la distensibilidad, ¿ok? Importante el concepto de la ley de Frank-Starling. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que a medida que el llenado cardíaco aumenta durante la diástole, el volumen que se eyecta durante la sístole también aumenta, ¿sí? Es básicamente entender que el corazón va a funcionar como un sistema en el que todo lo que entra al corazón va a salir, va a ser igual a todo lo que sale del corazón, ¿sí? Entonces, la ley de Frank-Starling describe el aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco que tiene lugar en respuesta a un aumento del retorno venoso o del volumen LDL. Es el mecanismo que ajusta el gasto cardíaco con el retorno venoso. Es decir, todo lo que llega al corazón a través de qué? De las venas, ¿verdad? El retorno venoso va a ser igual a todo lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que sale del corazón? El gasto cardíaco, ¿sí? O sea, el volumen de sangre que es eyectado por unidad de tiempo. Entonces, todo lo que llega va a ser igual a todo lo que sale. ¿Y en qué se basa? En la relación longitud-tensión del ventrículo. Entonces, tenemos que si aumenta nuestro volumen diastólico final, eso va a generar que aumente la longitud de las fibras ventriculares. ¿Por qué? Porque entonces aumenta, se está llenando más nuestro ventrículo, ¿sí? Entonces, al final de la diástole vamos a tener un mayor volumen diastólico final que va a generar que aumente la longitud de esas fibras ventriculares, lo que va a permitir que se forme una mayor cantidad de puentes cruzados y aumente la tensión generada. Por lo tanto, va a aumentar la fuerza de contracción del eje ventrículo, ¿sí? Entonces, en esta gráfica, aquí tenemos la A, sería un caso normal, ¿sí? Un ventrículo normal. Si nosotros aumentamos nuestro retorno venoso, va a aumentar el volumen diastólico final y aumenta la contractilidad miocárdica y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Aumenta el retorno venoso, lo que genera que aumenta el gasto cardíaco. Y si por el contrario disminuye la contractilidad, puede ser en casos de alguna patología, si disminuye la contractilidad, pues obviamente va a disminuir el gasto cardíaco porque las fibras miocárdicas no van a poder generar una cantidad suficiente, digámoslo así, de puentes cruzados que puedan eyectar el volumen sanguíneo que debe ser expulsado en cada sístole. La ley de Frank-Starling, entonces tenemos aquí
el volumen latido y el volumen ventricular. Entonces, a medida que aumenta el volumen diastólico final, ¿sí? Va a aumentar el volumen latido, pero esto, como ven, llega a una meseta. ¿Por qué? En un momento que va a empezar a disminuir. Porque recordemos que la sarcómera tiene una longitud óptima, digamos, para la formación de puentes cruzados. Cuando el volumen que llega al ventrículo supera esa longitud de las fibras ventriculares, va a ocurrir pues todo lo contrario, y en lugar de aumentar la contractilidad y de aumentar ese volumen que se va a eyectar en cada latido, va a disminuir porque eh, las fibras musculares van a estar, no van a formar la cantidad de puentes cruzados necesarios para que se pueda dar una eyección y una contractilidad adecuada. Entonces, la precarga es un parámetro muy importante que va a representar el volumen telediastólico y va a estar en relación con la presión auricular derecha. ¿Sí? Básicamente, la precarga se refiere a la longitud que tienen las fibras miocárdicas en reposo al final de la diástole y va a depender del retorno venoso, que es lo que venimos comentando ahorita. Si aumenta nuestro retorno venoso, eso significa que está llegando más sangre, ¿verdad? Que va a pasar de la aurícula al ventrículo. Entonces, durante la diástole, el ventrículo se está llenando, está llegando más sangre de nuestro retorno venoso, aumenta nuestro volumen diastólico final, por lo que va a aumentar la precarga, ¿sí? Si aumenta la precarga, entonces va a aumentar la longitud inicial de esas fibras miocárdicas, porque se están distendiendo más, porque les está llegando más volumen. Entonces, como se están distendiendo más, hay mayor formación de puentes cruzados y por lo tanto aumenta la fuerza de contracción. Entonces, tenemos que, si aumenta nuestro volumen, bueno, vamos a ver primero el caso normal. Tenemos un volumen telediastólico que llega aquí hasta 120 mililitros, ¿sí? Y en el eje de la Y tenemos la presión del ventrículo. Entonces, si tenemos nuestro volumen diastólico final en 120, va a ocurrir una contracción durante la sístole y se va a eyectar un volumen sistólico determinado, ¿verdad? Dijimos que era aproximadamente 70 mililitros. ¿Qué pasa? Si nosotros aumentamos nuestro retorno venoso y aumenta nuestro volumen diastólico final, en vez de ser 120, supongamos que va a ser 150, se va a distender más las fibras miocárdicas, es decir, van a tener una mayor longitud y como tienen una mayor longitud, van a poder tener una mayor distancia de acortamiento, ¿sí? Entonces se contraen aún más y va a haber una ganancia, es decir, un aumento del volumen que está eyectando ese ventrículo por unidad de tiempo, ¿sí? Ok, un poquito más específico este ejemplo. En la precarga, entonces nos vamos a referir al volumen de sangre que va a estirar las fibras musculares ventriculares, logrando el mayor número de puentes cruzados al final de la diástole. Un ejemplo, si nosotros tenemos un caso de hipervolemia, ¿sí? Que esté aumentado el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Eso significa que va a aumentar el retorno venoso. Vamos a suponer que estamos en una situación que estamos haciendo ejercicio. Esto generalmente lo preguntan con ejemplos, ¿ok? Entonces vamos a tratar de imaginarlo así. Si estamos haciendo ejercicio, ¿qué ocurre? Se activa el sistema nervioso simpático, se produce una vasoconstricción arterial y venosa y por lo tanto va a aumentar el retorno venoso. Entonces, como aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen diastólico final y aumenta la precarga, ¿sí? Lo que significa que aumenta el estiramiento de esas fibras musculares y por lo tanto aumenta el número de puentes cruzados que se forman al final de la diástole, que genera una mayor tensión y fuerza de contracción de ese ventrículo durante la sístole y por lo tanto, como se está contrayendo más, va a aumentar el volumen sistólico, el volumen que se eyecta a través de la aorta hacia todos los órganos. Tiene sentido, ¿verdad? Queremos aumentar nuestro volumen sistólico porque si estamos haciendo ejercicio necesitamos irrigar a todos esos órganos para poder rendir en la actividad que estamos haciendo. Un ejemplo contrario, que disminuya el retorno venoso. Si estamos en un shock hipovolémico porque hay una hemorragia, ¿qué va a pasar? Como tenemos la hemorragia y estamos perdiendo sangre, disminuye el retorno venoso, ¿verdad? Por lo tanto, la sangre que va a llegar al ventrículo va a ser menor. Vamos a tener un menor volumen diastólico final y la precarga va a ser menor. ¿Por qué? Porque se distienden menos las fibras musculares porque tienen menos volumen. Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar? Que la fuerza de contracción en la sístole es menor y el volumen que estamos eyectando es menos. ¿Por qué? Porque nos está llegando menos volumen al corazón, así de simple. Otro ejemplo,
En pacientes gravemente desnutridos van a tener hipoproteinemia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo ven un poco mejor en el tema de vascular, pero cuando tenemos hipoproteinemia, a nivel capilar, va a predominar la presión hidrostática sobre la presión oncótica. Eso significa que va a ocurrir un flujo del plasma desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio. ¿Y qué va a pasar? Que básicamente los vasos sanguíneos se van a quedar con menos volumen de sangre. Entonces, como hay menos volumen de sangre, va a haber menos retorno venoso y es básicamente toda esta cadena que tenemos aquí, pero al revés, como la comentamos ahorita igual en el ejemplo de choque hipovolémico. Ok, ahora, el concepto de poscarga es la presión que debe vencer el ventrículo para expulsar la sangre que se encuentra en su interior. Es decir, es la fuerza que se va a oponer a la salida de sangre por el corazón, ¿sí? Va a ser la presión arterial diastólica o la resistencia vascular periférica, que es lo mismo. Les puse aquí esta liga porque básicamente es ese parámetro que ejerce resistencia, que tiene que vencer o sea, la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo para vencer esa resistencia y poder expulsar la sangre. Para el ventrículo izquierdo va a ser, la poscarga va a ser la presión aórtica y para el ventrículo derecho es la presión arterial pulmonar. Ojo con esto porque muchas veces se confían y no leen bien, lean bien porque en los exámenes se los ponen así. El ventrículo derecho, ¿cuál es la poscarga? Entonces ustedes ponen presión arterial pulmonar, ¿ok? No se vayan a confundir en eso. Ok, entonces la presión arterial sistémica a menudo se denomina poscarga ventricular porque va a determinar la tensión que las fibras del músculo cardíaco tienen que desarrollar antes de que puedan acortarse. Es decir, ahorita vamos a ver mejor cuando estudiemos ciclo cardíaco, pero básicamente las fibras musculares obviamente se van a contraer y se contraen hasta el punto en el que puedan eyectar la sangre. Cuando eyectan la sangre, cuando se abren las válvulas. ¿Y cuando se van a abrir las válvulas? Cuando la presión que se logra alcanzar en el ventrículo vence a la presión aórtica. Entonces, tenemos que si aumenta esa poscarga, es decir, esa fuerza que se opone a la salida del ventrículo y tenemos una precarga constante, es decir, vamos a tener un volumen diastólico final que no varía, va a tener un efecto negativo sobre el acortamiento del músculo cardíaco porque vamos a tener que el músculo básicamente tiene que ejercer mucha más fuerza con un volumen igual para poder eyectar el volumen. Y aún así no se va a poder eyectar todo ese volumen. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, a ver, esta es más fácil de entender. Entonces, si tenemos una poscarga, esta es nuestra poscarga normal, ¿sí? Y esta sería una poscarga aumentada. Con nuestra poscarga normal, nosotros tenemos nuestro volumen diastólico final de 120, ¿sí? El ventrículo se va a contraer para vencer la resistencia que se opone a que pueda expulsar la sangre y como vence la resistencia, digamos, con mayor facilidad, puede eyectar este volumen sistólico que está acá. ¿Sí? En cambio, cuando aumenta nuestra poscarga, es decir, esa fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo, el ventrículo tiene que contraerse muchísimo más. Vean aquí, esta línea punteada tiene que contraerse más de lo que ya se contraía para poder eyectar la sangre y como se tiene que contraer más para poder eyectar la sangre, va a tener una menor distancia de acortamiento y va a llegar a este punto en el que se cierra nuevamente la válvula y no pudo eyectar todo el volumen que debió haber eyectado si hubiéramos tenido una precarga, perdón, una poscarga en valores normales, ¿ok? Entonces, siempre que aumenta la poscarga, aunque tengamos una precarga que no esté alterada, nuestro volumen sistólico va a disminuir, ¿sí? Aquí también se puede ver bien. Tenemos la longitud del músculo. En condiciones normales va a ocurrir un acortamiento, ¿sí? Una vez que se vence la poscarga con la contracción ventricular, pero cuando tenemos una mayor poscarga, el ventrículo tiene que contraerse muchísimo más para poder vencerla y por lo tanto va a tener una menor distancia de acortamiento y va a eyectar un menor volumen sistólico, ¿ok? El concepto de presión arterial va a estar definido por dos parámetros que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Esto lo ven mejor cuando estudian vascular, pero igual es importante que lo tomen en cuenta. Eh, ya sabemos de qué depende nuestro gasto cardíaco y qué factores pueden alterarlo si estamos en un caso de hipervolemia o hipovolemia, eso que nos va a afectar nuestro volumen sistólico. Si estamos haciendo ejercicio
Entonces se activan el sistema simpático, se liberan catecolaminas, que nos va a afectar, nuestra frecuencia cardíaca, y también nos va a afectar nuestro volumen sistólico. Igual lo vamos a ver ahorita un poco mejor. Ok, otros parámetros importantes van a ser en relación a la relación longitud-tensión de los ventrículos es la longitud del sarcómero, que ya la hemos comentado, que básicamente dependiendo de la longitud que tiene el sarcómero va a determinar el número máximo de puentes cruzados que se pueden formar entre la actina y miocina y por lo tanto qué tanto o qué tan efectiva va a ser esa contracción muscular, ¿sí? Entonces determina la máxima contracción, la máxima tensión o fuerza de contracción que va a tener el miocardio. Y en el caso de una velocidad de contracción con una longitud muscular fija, esa velocidad va a ser máxima cuando la poscarga es cero. Aquí lo vemos. La velocidad de acortamiento o de contracción frente a la carga, ¿sí? La poscarga, esa fuerza que se opone a la salida de sangre. Entonces, si nuestra poscarga es cero, aquí, cero, es decir, no hay una fuerza que se oponga a que salga la sangre, ¿qué va a pasar? Va a salir rapidísimo, ¿sí? Se va a contraer y va a salir sin ningún tipo de problema. Pero si nosotros vamos aumentando esa poscarga, vamos aumentando esa resistencia, al ventrículo le cuesta más, o en general a la fibra miocárdica le cuesta más contraerse para poder expulsar la sangre, entonces la velocidad de contracción va a disminuir a medida que aumenta esa poscarga. Ok, en relación al inotropismo, recordemos las propiedades del corazón, en este caso el inotropismo es la propiedad de contracción, ¿sí? Va a ser dependiente de la integridad de la fibra miocárdica, ¿sí? De la longitud que va a tener esa sarcómera y del calcio disponible para la contracción. Entonces, a un mismo grado de estiramiento, cuando tenemos un volumen diastólico final, igual se puede producir una mayor actividad mecánica si la contractilidad aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, vamos a ver esta gráfica, podemos tener un mismo volumen diastólico final, aquí 120 mililitros, pero generar un mayor volumen sistólico si aumentamos la contractilidad. ¿Ven? Aquí tenemos que el regulador fisiológico más importante para la contractilidad del músculo cardíaco es la norepinefrina. Entonces, sin norepinefrina, con un volumen diastólico final de 120, nosotros vamos a tener un volumen sistólico aquí de aproximadamente 70 mililitros. Cuando tenemos norepinefrina, ¿sí? Se activa el sistema nervioso simpático, se liberan las catecolaminas, con nuestro volumen diastólico final de 120 mililitros, va a aumentar la contractilidad miocárdica de tal modo que va a aumentar ese volumen eyectivo, ese volumen sistólico, ¿sí? Entonces vamos a poder eyectar un mayor volumen sin que necesariamente esté llegando un mayor volumen de sangre, ¿sí? Sin que se distienda mucho más las fibras miocárdicas. Entonces aquí vamos a ver esto. Tenemos la longitud del músculo sobre la tensión. Cuando esta que está acá es la tensión en reposo o tensión pasiva y la tensión activa. Si nosotros tenemos que no hay norepinefrina, vamos a tener una velocidad de acortamiento normal, ¿sí? Una distancia de acortamiento normal que nos va a permitir eyectar un volumen latido de 70 mililitros. Si tenemos norepinefrina, va a haber un mayor acortamiento y por lo tanto se va a eyectar un volumen mayor. La norepinefrina va a aumentar esa contractilidad del músculo. ¿Por qué? Porque aumenta o mejora esa fuerza de contracción muscular, aun cuando esa longitud muscular es constante, ¿sí? Cuando el volumen diastólico final no varía. ¿Cómo hace esto? Bueno, básicamente, esto es importante. Va a causar acortamiento aumentado al cambiar la longitud final del músculo, ¿sí? Es decir, no va a tener un efecto sobre la precarga, no va a tener un efecto sobre la longitud que tienen las fibras musculares al final de la diástole, cuando está en reposo, sino que su efecto va a ser sobre la longitud final del músculo. Es decir, cuando ocurre la sístole se va a producir una mayor contractilidad de las fibras miocárdicas. Y básicamente su acción va a ser sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, va a producir un aumento del calcio intracelular. ¿Por qué? Porque va a activar aquí una proteína GS que va a estimular la actividad de la adenisiclasa, va a ocurrir un aumento del AMP cíclico y se van a fosforilar proteínas quinasas A que van a permitir fosforilar los canales de calcio que permiten la entrada de calcio
y también va a aumentar la actividad del retículo sarcoplásmico, generando una mayor liberación de calcio que permita una mayor contractilidad de la fibra. Y además también va a aumentar la actividad de la calcio eh, ATPasa que está en el retículo sarcoplásmico porque va a fosforilar a la proteína reguladora fosfolambán. Entonces, al fosforilar a la fosfolambán, va a aumentar la actividad de esta calcio ATPasa que, si recuerdan bien, va a permitir la recaptación del calcio y por lo tanto va a ocurrir una relajación más rápida, es decir, va a tener un efecto lucitrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. Y bueno, también como deben haber visto en el tema de la actividad eléctrica, va a tener un efecto cronotrópico positivo, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad y aumenta también la relajación, ¿sí? La relajación del músculo. Y otro efecto que va a tener la norepinefrina es que va a disminuir la duración del potencial de acción porque va a activar unos canales de potasio, que bueno, en esta imagen no están, pero deberían estar aquí, unos canales de potasio que van a permitir la salida del potasio y por lo tanto se hiperpolariza la célula y más fácilmente disminuye la duración de ese potencial de acción y por lo tanto va a favorecer también una relajación más rápida, es decir, se contrae más rápido, se relaja más rápido y va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, hay una mayor contractilidad que va a permitir que se eyecte un mayor volumen sistólico. Ok, ¿qué factores nos van a aumentar o disminuir la contractilidad? En el caso de los factores que van a tener un inotropismo positivo es el aumento de la frecuencia cardíaca, como acabamos de comentar, la estimulación simpática a través de las catecolaminas mediante los receptores beta-1 adrenérgicos y los glucósidos cardíacos, que son digitálicos, que son fármacos, que van a inhibir la sodio-potasio ATPasa, que es lo que hacen, como está inhibida la sodio-potasio ATPasa, va a favorecer que haya mayor cantidad de sodio dentro de la célula. Por lo tanto, eso va a disminuir el gradiente de sodio y la bomba sodio-calcio va a poder, digamos que funcionar de manera más fácil porque tiene un menor gradiente y va a poder, la contractilidad, perdón, la relajación muscular va a ser más rápida, ¿sí? Y en el caso de los factores que van a disminuir la contractilidad o tienen un inotropismo negativo, tenemos la estimulación parasimpática a través del neurotransmisor que es la acetilcolina, a través de los receptores muscarínicos, van a tener el efecto contrario, es decir, van a disminuir la contractilidad cardíaca. Tenemos entonces que la distensibilidad va a ser la propiedad que describe la relación entre el volumen y la presión de las cámaras cardíacas, es decir, la diferencia del volumen y la diferencia de presión. Es decir, vamos a tener que mientras más distensible sea una estructura, mayor va a poder ser los cambios de volumen o la cantidad de volumen que va a poder recibir sin que se generen grandes cambios en la presión, ¿sí? Va a estar determinada por el tejido conectivo intracardíaco y el pericardio, y esta propiedad permite amplios cambios de volumen con cambios mínimos de presión en un rango determinado, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita. Si tenemos una aurícula, por ejemplo, muy distensible, va a poder tener eh, recibir gran cantidad de volumen sin que se produzcan grandes cambios de presión. En el caso contrario, tenemos una aurícula poco extensible, cuando ingresa un poquito de volumen a la aurícula se empieza a llenar, pues ya se generaría grandísimas presiones, ¿sí? Entonces eso es contraproducente en el caso de su relación que tiene con la precarga, porque tenemos que si disminuye la distensibilidad, va a disminuir esa precarga y por lo tanto va a disminuir la longitud de las fibras miocárdicas al final de la diástole y por ende disminuye lo que sería el volumen sistólico. En esta gráfica que tenemos acá tenemos volumen ventricular sobre presión ventricular. Vemos que aquí la curva A va a representar un ventrículo que es muy distensible. ¿Por qué? Porque tenemos que a gran volumen ventricular se va a generar cierta presión, pero no exagerada presión. En cambio, la curva B sería un ventrículo que es menos distensible. ¿Por qué? Porque a un volumen ventricular similar a aquí en este punto, al que tenía el ventrículo A, va a generar una presión que es prácticamente el doble de la que tenía la curva A, ¿sí? Entonces, el ventrículo B sería poco distensible porque pequeños aumentos de volumen generarían grandes aumentos de presión. En un corazón sano vamos a tener
que siempre que aumente el volumen diastólico final, es decir, nuestra precarga, va a aumentar la fuerza de contracción, ¿sí? Y en corazones que están dilatados, el estiramiento excesivo al final de la diástole, cuando aumenta mucho el volumen diastólico final, va a producir una disminución de la fuerza de contracción, por lo que hablamos anteriormente de la longitud óptima de las sarcómeras, ¿ok? Ok, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el ciclo cardíaco. Esta parte es muy importante, presten bastante atención. El ciclo cardíaco básicamente constituye todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido, ¿sí? Se va a dividir en sístole ventricular, o bueno, lo estudiamos de esa manera. Realmente se puede estudiar desde ventricular, auricular, sístole, diástole, de todos los puntos, pero de manera más didáctica y fácil lo vamos a estudiar así, ¿ok? Sístole ventricular y diástole ventricular. En la sístole ventricular, ¿qué es lo que está pasando? Se contrae el ventrículo y está eyectando la sangre, ¿sí? Recuerdan, sístole es contracción y eyección. Entonces, en la sístole ventricular, como queremos eyectar nuestra sangre hacia la aorta, las válvulas semilunares van a estar abiertas y las válvulas tricuspidias y mitrales, es decir, las auriculoventriculares, van a estar cerradas. Va a aumentar la presión y el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos eyectando el volumen hacia la aorta o hacia la pulmonar. En el caso de la diástole ventricular, la diástole dijimos que era dilatación y llenado. Entonces, como dilatación y llenado, ¿qué va a pasar? La presión disminuye y el volumen aumenta. Y entonces vamos a tener nuestras válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, van a estar cerradas y las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas para que pueda llenarse esos ventrículos. Ok. ¿Cuáles van a ser esos eventos que ocurren en la sístole y en la diástole? Tenemos aquí esta asa presión volumen, que es muy importante, deben aprendérsela para el resto de sus vidas, tatuársela, es esencial y es una imagen gráfica que les va a permitir entender todos los pasos que ocurren en el ciclo cardíaco en orden, ¿ok? La voy a explicar ahorita brevemente y después vamos a irla armando poco a poco para que entiendan cada uno de los procesos, ¿ok? El ciclo cardíaco se puede empezar a estudiar desde cualquier punto. No, realmente no hay un orden correcto o incorrecto, pero como les digo, para hacerlo sistemático y ordenado, vamos a empezar a hablar de la sístole desde que se cierra la válvula mitral, ¿sí? Entonces, nuestro punto de inicio va a ser aquí, el punto B. Entonces, la sístole va a iniciar cuando se cierra la válvula mitral. Es importante entender que en el ciclo cardíaco se producen los dos eventos, la sístole y la diástole, y va a ser un juego de presiones, de volúmenes y de presiones. El ventrículo se va a llenar y eso va a aumentar el volumen, ¿verdad? Y posteriormente va a aumentar la presión. ¿Y cuándo se produce la salida de la sangre? Cuando se abren las válvulas. Si las válvulas están cerradas, no entra o no sale la sangre. Se tienen que abrir las válvulas para que pueda salir la sangre, ¿ok? Entonces, la sístole va a empezar cuando se cierra la válvula mitral. Posteriormente va a ocurrir un proceso de contracción isovolumétrica, iso de igual, es decir, igual volumen. Entonces, el ventrículo que está lleno va a tener 120 mililitros, ¿verdad? Porque estamos en nuestro volumen diastólico final. Va a aumentar su presión manteniendo el mismo volumen. ¿Por qué? Porque la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica también está cerrada, ¿sí? Las dos están cerradas. Aumenta la presión. ¿Hasta cuándo aumenta? Aumenta hasta que supera la presión que está en la aorta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la presión que está en la aorta, la válvula se abre. Si no aumenta la presión que está en la aorta, la válvula no se va a abrir. Entonces, para que se abra una válvula, tiene que haber siempre un gradiente, ¿sí? Entonces, que se supera la presión que hay de una cavidad a la otra para que se abra la válvula. Entonces, se abre la válvula aórtica y ¿qué pasa? Empieza a fluir la sangre, ¿sí? Se eyecta la sangre. Este periodo de eyección se divide, ya después lo vamos a ver. Entonces sale la sangre del ventrículo, la sístole ventricular, ¿y hasta cuándo sale la sangre? Hasta que cambia nuevamente el gradiente, es decir, el ventrículo va a tener una menor presión que la aorta
o lo volteamos, la aorta tiene mayor presión que el ventrículo y por lo tanto, ¿qué pasa? Se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Cuando se cierra la válvula aórtica, el ventrículo va a sufrir el proceso de relajación isovolumétrica, en el cual las dos válvulas están cerradas, la aórtica y la mitral, simplemente va a sufrir un cambio de presión. ¿Por qué? Porque tiene que disminuir su presión para que se pueda llenar, porque el ventrículo viene con una presión y la aurícula maneja presiones muy, muy bajitas. Entonces, para que la aurícula pueda pasarle la sangre que tiene, que llegó del retorno venoso al ventrículo, el ventrículo tiene que tener menor presión que la aurícula. Entonces ocurre este proceso de relajación isovolumétrica en la cual no hay cambio de volumen, pero sí hay cambio de presión. Disminuye hasta que se vuelve menor que la presión de la aurícula. Entonces, como la presión de la aurícula es mayor, se genera ese gradiente y entonces la válvula mitral se abre. Y cuando se abre la válvula mitral, entonces va a fluir la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Y eso va a permitir un periodo de llenado. Entonces, el ventrículo va a ir desde nuestro volumen sistólico final, ¿verdad? Que es 50 mililitros. Si recuerdan, este era nuestro volumen de reserva. Una vez que el ventrículo había eyectado su volumen sistólico, nos quedaba dentro un volumen de reserva que cuando ocurre el llenado ventricular, entonces va a aumentar ese volumen de sangre que está en nuestro ventrículo hasta alcanzar nuestro volumen diastólico final, ¿sí? Entonces, en el periodo de llenado ventricular, que sería el periodo de diástole ventricular, aumenta el volumen sanguíneo del ventrículo hasta alcanzar el volumen telediastólico y finalmente cerramos otra vez en que cuando va a cerrarse la válvula mitral, cuando la presión que hay en el ventrículo es mayor que la presión de la aurícula, entonces se cierra la válvula mitral y vuelve a empezar nuevamente todo el ciclo. Para resumirlo, entonces tenemos los eventos principales de la sístole van a ser la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección, una eyección rápida y una eyección lenta. Y los eventos de la diástole van a ser la relajación isovolumétrica y el periodo de llenado, que se va a dividir en un periodo de llenado pasivo, que va a ser primero un llenado rápido y luego un llenado lento, y posteriormente un llenado activo que se denomina también sístole auricular. Ok, vamos ahora a ir desglosando cada uno de estos procesos que les comenté brevemente para entenderlos mejor. ¿Ok? Entonces, la separación volumen va a ser básicamente esta curva que tenemos aquí, que se va a registrar durante todo el ciclo cardíaco. ¿Sí? Durante el ciclo ventricular vamos a estudiarlo, como les comenté, desde el punto de vista del ventrículo para facilitarlo. Ok, comenzamos entonces, como les dije, que nuestra sístole va a empezar con el cierre de la válvula mitral. Entonces, el primer proceso que vamos a estudiar es la contracción isovolumétrica. Entonces, los ventrículos se van a despolarizar. Importante recordar que los eventos eléctricos preceden a los eventos mecánicos. Entonces los ventrículos se despolarizan y va a comenzar el proceso de contracción ventricular. Aumenta esa presión ventricular por encima de la presión auricular y eso es lo que va a permitir que se cierre la válvula mitral, ¿sí? Ajá, y va a ocurrir el primer ruido cardíaco. Los ruidos cardíacos se producen por el cierre de las válvulas. Nunca la apertura de las válvulas está produciendo un ruido. Es como cuando tú cierras una puerta. Cuando cierras la puerta es que se produce el ruido. Cuando abres la puerta no hay ruido, ¿sí? Entonces, siempre los ruidos cardíacos se producen por cierre de válvulas. Entonces, el primer ruido cardíaco se produce con el cierre de la válvula mitral que va a dar inicio al periodo de sístole ventricular. Entonces, se cerró la válvula mitral y ¿qué pasa? No va a entrar sangre ni va a salir sangre. ¿Por qué? Porque están cerradas las dos válvulas, simplemente va a ocurrir la contracción ventricular, va a producir un aumento de la presión dentro del ventrículo, pero no va a haber cambios en el volumen, ¿sí? Contracción isovolumétrica. El volumen se mantiene, la presión aumenta. El ventrículo se contrae, se contrae, se contrae, se contrae hasta alcanzar la presión de la válvula aórtica, que va a ser aproximadamente 80 milímetros de mercurio, y cuando la alcanza y la supera, permite que se abra la válvula aórtica y entonces va a iniciar la fase de eyección. Ok, entonces en la fase de eyección tenemos que aquí ya se abrió nuestra válvula aórtica, el ventrículo entonces se va a seguir contrayendo y se va a producir la eyección, la salida de la sangre hacia la aorta. Entonces tenemos primero una fase de eyección rápida que va a estar dada por este gradiente, ¿verdad? Porque se superó la presión, el ventrículo superó la presión que tenía la aorta, está eyectando la sangre
la presión va a continuar aumentando desde 80 hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Recuerden que estamos hablando de condiciones fisiológicas, ¿ok? Mientras que entonces el ventrículo está eyectando la sangre y como está pasando la sangre del ventrículo a la aorta, la sangre que está en el ventrículo está disminuyendo, ¿sí? Entonces cuando disminuye la sangre que está en el ventrículo, disminuye ese gradiente y por lo tanto la eyección va a ser un poco más lenta y comienza a ver como esta curva acá que se va a poner como una meseta, ¿sí? Entonces, una vez que la aorta va a tener nuevamente una mayor presión que en el ventrículo, disminuye la presión del ventrículo porque está eyectando la sangre, ¿sí? Entonces se queda con menos sangre, se va a producir entonces el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Cuando la aorta, la presión de la aorta supera la presión del ventrículo. Entonces, ahora vamos a comenzar con la diástole ventricular, ¿sí? Entonces, la diástole inicia con el cierre de la válvula aórtica. Entonces, la válvula aórtica está cerrada y la válvula mitral está cerrada, entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber un aumento ni disminución del volumen, simplemente va a haber un cambio en la presión. En este caso, ¿qué queremos? Que disminuya la presión. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos es que nuestro ventrículo se llene. Ya el ventrículo eyectó la sangre, ahora necesitamos que vuelva a recibir sangre nuevamente. Entonces, se produce la repolarización que básicamente se traduce en lo que es la relajación ventricular. Entonces, nuestro ventrículo se va a relajar, disminuye la presión, pero no ocurre ningún cambio de volumen. Entonces, cuando la presión en el ventrículo es menor a la presión auricular, que es aproximadamente 8 milímetros de mercurio, se abre la válvula mitral, ¿sí? Y cuando se abre la válvula mitral, eso va a permitir que el ventrículo se llene y comience lo que sería la fase de llenado. Entonces, en la fase de llenado, tenemos que se abrió nuestra válvula mitral y entonces permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, la sangre va a fluir de las aurículas a los ventrículos por un gradiente que va a ser entonces una primera fase de llenado pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque es por gradiente, entonces va a fluir rápidamente. Vamos a tener un llenado pasivo rápido y un llenado pasivo que va a ser más lento. ¿Por qué es más lento? Bueno, porque el ventrículo se está llenando de sangre, entonces está disminuyendo un poco ese gradiente, pero sigue siendo un llenado pasivo. Y este va a representar el 70% del llenado ventricular. ¿Qué pasa? Cuando disminuye el gradiente, más todavía, porque se está llenando el ventrículo, se va a producir el proceso de contracción auricular o sístole auricular que va a permitir que la aurícula, digamos, termine de llenar por completo lo más que pueda ese ventrículo, ¿sí? Aumenta la presión de la aurícula aún más, entonces puede eyectar el volumen de sangre que le faltaba, llamémoslo así, y esto va a constituir lo que sería la fase de llenado activo que va a corresponder al 30% del llenado ventricular. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro volumen diastólico final, ¿sí? Se llenó por completo el ventrículo va a tener una presión mayor a la aurícula y por lo tanto se produce el cierre de la válvula mitral. Entonces, esta curva de diástole o de llenado se va a producir, se va a desplazar desde nuestro volumen de reserva, nuestro volumen telesistólico, hasta todo el volumen telediastólico, ¿sí? El volumen que recibe el ventrículo durante la fase de llenado. Ok, lo que tenemos aquí, no se asusten, no se traumen, vamos a explicarlo bien. Se llama diagrama de Wiggers. Es básicamente una manera de integrar todos los conceptos que han visto desde actividad eléctrica, electrocardiograma, mecánica, todo junto en una sola cosa que puede ser un poco intimidante, pero les prometo que todo se relaciona entre sí y que tienen que pensarlo así y que además así van a hacer las preguntas. Les van a preguntar cómo se relacionan el electrocardiograma con la presión ventricular o con la presión auricular, cuándo se llena, cuándo se abre la válvula, cuándo se cierra la válvula, cuándo aumenta la presión. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco para que se entienda bien, ¿ok? Entonces, recordar una vez más que todos los eventos eléctricos preceden los eventos mecánicos, ¿ok? Siempre primero va a ocurrir la despolarización para que después ocurra la contracción. Entonces, vamos a empezar. El ciclo cardíaco, como les comenté, lo vamos a iniciar con la sístole ventricular.
Entonces, el primer evento que ocurre antes de que se produzca la sístole ventricular es la despolarización ventricular, que va a estar representada en el electrocardiograma por el complejo QRS. Entonces, primero, el complejo QRS va a indicar el inicio de la contracción ventricular. Entonces, vamos a tener, para que no se pierdan, aquí en verde vamos a tener la presión ventricular, en rosado la presión auricular, en azul la presión aórtica, en rojo el volumen ventricular, en amarillo el electro y en moradito los ruidos. Entonces, la sístole ventricular, que está precedida por la despolarización ventricular por el complejo QRS, va a iniciar, ¿cómo inicia la sístole ventricular? Con el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Y qué pasa cuando se produce el cierre? Cuando se cierra la puerta, hay un ruido, ¿sí? El primer ruido cardíaco. Ok. Entonces, se cierra la válvula auriculoventricular y entonces cuando la presión de los ventrículos es mayor a la presión de las aurículas. Se produce la contracción isovolumétrica, aumenta la presión dentro del ventrículo sin cambios en el volumen. Y cuando se supera la presión de la aorta, se va a producir la apertura de la válvula aórtica. ¿Okay? Entonces, aquí está. Cuando el ventrículo supera la presión aórtica, la válvula se abre, aproximadamente a 80 milímetros de mercurio. Y entonces, ¿qué pasa? El periodo de eyección. La sangre va a pasar hacia la aorta. Entonces, la presión en el ventrículo y la presión en la aorta aumentan y se va a formar el pulso arterial a medida que se eyecta la sangre y entonces va a disminuir el volumen ventricular. Entonces, a nivel del electro, ¿qué va a pasar? Se va a producir la repolarización ventricular, que está representada por la onda T y básicamente se traduce en lo que sería la relajación ventricular. Esa repolarización ventricular vendría siendo prácticamente a nivel de la fase de eyección lenta que va a preceder a la relajación ventricular. ¿Por qué? Porque sale menos sangre, ¿ok? Y entonces sale menos sangre, el ventrículo ha eyectado mayor cantidad de sangre y entonces la aorta va a superar en presión a la presión que está en el ventrículo y se va a producir el cierre de la válvula aórtica. Entonces aquí está. Se produce el cierre de la válvula aórtica cuando la presión ventricular es menor que la presión aórtica. ¿Y qué pasa cuando se produce un cierre de una válvula? Un ruido, ¿sí? El segundo ruido. ¿Qué representa el segundo ruido? El inicio de la diástole, ¿ok? Entonces, cuando se cerró la válvula aórtica, ¿qué pasó? Necesitamos disminuir la presión del ventrículo. Entonces se relaja el ventrículo, produce el proceso de relajación isovolumétrica, disminuye la presión ventricular sin cambios en el volumen. Disminuyó la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión ventricular es menor a la presión que hay en la aurícula y por lo tanto se abre la válvula auriculoventricular. Simultáneamente a este proceso de relajación isovolumétrica se va a producir el proceso de llenado auricular. A ver ahora esta curvita rosada, ¿sí? Que ahorita la vamos a explicar mejor con el pulso venoso, pero para que lo tengan en cuenta. Durante este proceso se va a producir la onda B, que es esta onda que está aquí, que es esta misma que está aquí, que va a representar el llenado auricular. Recuerdan al principio que yo les dije que una cavidad tiene que estar en sístole y la otra en diástole. El ventrículo está en diástole, ¿verdad? Se está relajando para que posteriormente pueda llenarse. En este caso, la aurícula tiene que estar llenándose para que posteriormente pueda eh, em, eyectar esa sangre que tiene hacia el ventrículo, ¿ok? Entonces, se produce la onda B que va a generar un aumento de presión en la aurícula que va a vencer a la presión que hay en el ventrículo para que se abra la válvula, ¿sí? Recuerden que cuando se abre la válvula no se produce ningún ruido. Entonces, cuando la presión ventricular es menor que la presión auricular, se abre la válvula mitral y la sangre va a fluir desde la aurícula hacia el ventrículo. El volumen ventricular que va a pasar va a aumentar. Vamos a ver. El volumen ventricular aumenta. Y recordemos las fases que comentamos ahorita. Una fase de llenado pasivo, acá está, teníamos un llenado rápido y un llenado lento, que representaba el 70% del llenado, y una fase de llenado activo que estaba determinada por quién, por la onda P, es decir, por la despolarización auricular que va a determinar
la sístole auricular, ¿sí? Primero viene el evento eléctrico, es decir, primero viene la onda P o despolarización auricular, que va a permitir que se contraiga la aurícula, aquí, la onda A, y entonces va a permitir el llenado ventricular del 30% restante, que sería el llenado activo. ¿Ok? Entonces, ahora para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar sobre la presión aórtica, que va a variar de 120 a 80 milímetros de mercurio. No va a disminuir a valores tan bajos durante la diástole por las propiedades elásticas de las arterias. Eso lo van a ver mejor cuando estudien el tema de vascular. Tenemos que, tenemos aquí en 80 sería la presión diastólica y en 120 la presión sistólica. En condiciones fisiológicas normales, una persona está perfectamente saludable y no tiene ningún tipo de patología, ¿sí? Lo normal es que esto está dentro de un rango fisiológico, ¿sí? Esta incisión que vemos aquí en la curva de presión aórtica va a representar que cuando se cierra la válvula aórtica hay un periodo de flujo retrógrado, es decir, se cierra la válvula y la sangre choca contra esa válvula que va a generar esta curvita aquí, que es como que aumenta un poquito la presión, eh, entonces se ve esta curva que está aquí, ¿sí? Pero no es porque haya un aumento real de la presión, sino simplemente es el choque de la sangre contra la válvula una vez que se cierra. Y la presión de pulso va a estar determinada, o presión diferencial también se llama, por la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El pulso arterial, para definirlo, va a ser una onda de presión provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la eyección sanguínea o de la sangre que es bombeada por el corazón. Quédense con esto, onda de presión. El pulso arterial es una onda de presión, ya van a ver, porque el pulso venoso no es una onda de presión, ¿sí? Es una onda de volumen. Este cuadrito que está aquí, apréndenselo, o sea, entiéndanlo bien, porque siempre lo preguntan y es fácil, es una conchita de mango. Entonces, entiendan bien lo que les voy a decir. Cuando tienes el máximo valor de presión sistólica en el ventrículo, ¿cuál es? 120, ¿sí? 120 es lo máximo que se produce durante la sístole ventricular. En cambio, el mínimo valor de presión en el ventrículo, ¿cuánto es? Cerca de cero. ¿Por qué? Porque recuerden que durante el proceso de relajación hipovolumétrica, el ventrículo disminuía su presión, ¿verdad? ¿Y disminuía cuánto? Disminuía que tiene que ser aún menor que la presión de la aurícula. Y la aurícula maneja presiones muy, muy bajitas. Entonces, el ventrículo maneja presiones tan altas como 120 milímetros de mercurio y tan bajas como casi 0 milímetros de mercurio. En cambio, la aorta va a manejar presiones en un rango más limitado, de 80 a 120 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ok, en relación a la presión auricular, el valor normal, como les comenté ahorita, son valores bajos entre 0 y 10 milímetros de mercurio y va a variar muy poco a pesar del llenado diastólico. ¿Por qué? Porque tiene una gran distensibilidad. ¿Recuerdan? Si aumenta el volumen, mucho volumen y no hay tantos cambios de presión, significa que la estructura es muy distensible. Entonces las aurículas son muy distensibles. Y en el caso de la aurícula derecha, va a estar representada la presión auricular por la presión venosa central. Entonces, como les comenté anteriormente, el pulso venoso va a ser una onda de volumen. ¿Qué refleja? Va a reflejar básicamente la hemodinámica de la aurícula derecha y el retorno venoso al lado derecho del corazón. Entonces, el pulso arterial era una onda de presión. El pulso venoso es una onda de volumen. Vamos a estudiar ahora qué significan todas estas ondas a nivel de la presión auricular, ¿ok? Entonces, comenzando aquí, tenemos primero que entender que las ondas reflejan aumento de presión y los senos o descensos reflejan disminución de la presión, ¿ok? Parece obvio, pero estas cosas ayudan a que uno se lo memorice, ¿ok? Tenemos entonces, la onda A corresponde a la contracción de la aurícula, es decir, la sístole auricular, que cuando ocurría la sístole auricular, cuando teníamos el llenado activo del ventrículo, ¿sí? Ese último 30% que nos iba a ayudar a llegar al volumen diastólico final. Luego de la onda A se produce una pequeña onda C, que similar a como ocurría con la presión aórtica, básicamente va a ser causada por el abombamiento de la válvula tricúspide hacia la aurícula cuando se contrae el ventrículo. Es decir,
cuando se produce la contracción isovolumétrica, el ventrículo se está contrayendo y va a, digamos, empujar un poco la válvula tricúspide o la válvula mitral, dependiendo de si estamos hablando de corazón derecho o corazón izquierdo, y eso va a generar un ligero aumento de presión que se traduce en esta onda C. Posteriormente tenemos un seno X que refleja un descenso en la presión de la aurícula por desplazamiento del plano valvular hacia la punta durante la expulsión ventricular. Es decir, cuando ocurre la eyección, estamos hablando del ventrículo, cuando estamos en sístole ventricular, el corazón se contrae y básicamente es como que se alarga la punta y entonces desciende la presión que hay en la aurícula, ¿ok? La onda B va a representar el llenado, es decir, cuando la sangre del retorno venoso ingresa a la aurícula y va a generar un aumento de la presión, va a coincidir con la relajación isovolumétrica del ventrículo y posteriormente el seno Y va a representar cuando se abre la válvula auriculoventricular y entonces va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, por lo tanto disminuye la presión auricular porque se está vaciando la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Y coincide con el llenado ventricular pasivo. Hay una memotecnia, de hecho yo me aprendí la presión auricular de esta manera, la presión, el pulso venoso, que es me contraigo, me relajo, me lleno y me vacío. Me contraigo es la onda A, que coincide con la sístole auricular, ¿sí? Me relajo, aquí es el seno X, ¿sí? Luego me lleno, va a ser el llenado auricular, cuando se llena la aurícula por la sangre que viene del retorno venoso, y me vacío cuando se abre la válvula auriculoventricular y se produce el vaciamiento de la sangre de la aurícula al ventrículo. Me traigo, me relajo, me lleno, me vacío. Ok, y ya para terminar, para resumir un poquito, porque ya esto lo hemos conversado, hablar de los ruidos cardíacos, vamos a tener 4 ruidos cardíacos, sin embargo, los 2 primeros son los más importantes, ¿ok? Entonces tenemos el primer ruido, que va a corresponder al cierre de las válvulas auriculoventriculares que iban a coincidir con el inicio de la sístole. Dicen que suena loop, 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 loop es el primer ruido. Entonces, va a coincidir con el pulso arterial y esa es la manera de diferenciarlo con el segundo ruido. El primer ruido va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral o tricuspidia, y coincide con el pulso arterial. El segundo ruido va a corresponder al cierre de las válvulas sigmoideas y por lo tanto coincide con el inicio de la diástole. El tercer ruido va a ser un sonido protodiastólico, que prefijo no lo habíamos visto, pero para que ya se vayan familiarizando, proto significa al inicio. Entonces, un sonido al inicio de la diástole que es leve y está asociado con el flujo de sangre hacia los ventrículos. Este sonido no necesariamente se escucha en todos los pacientes, no es un ruido que deba ser patológico, puede escucharse en pacientes delgados y en pacientes jóvenes y básicamente se asocia en la diástole con ese flujo de sangre que va ingresando hacia los ventrículos, ¿sí? Con ese llenado. Y posteriormente, el cuarto ruido, que este sí es un ruido patológico, ¿sí? Eso no se debería escuchar normalmente en los pacientes, va a ser un sonido telediastólico, es decir, al final de la diástole, que se asocia con la contracción auricular, es decir, esa última fase de sístole auricular, de llenado activo del ventrículo, ¿ok? Entonces, entre el primer y el segundo ruido se denomina el pequeño silencio, es la sístole, y entre el segundo ruido y el primer ruido es la diástole, es decir, el gran silencio. Tenemos que R1, es decir, el primer ruido, va a ser sistólico, solamente el primer ruido es sistólico, y R2, R3 y R4 van a ser diastólicos, ¿ok? Importante eso. Y bueno, nada, espero que haya sido útil esta para ustedes, que hayan podido repasar los conceptos, entender muy bien la curva del ciclo cardíaco, cómo ocurren todos los procesos, la relación entre los parámetros. Y bueno, eso es la orden, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran discutir, aclarar, éxitos en sus exámenes, que les va a ir muy bien. Y bueno,